Buenos días, Iglesia. Es un gusto poder saludarte esta mañana. Quiero leer algo para ti. Se encuentra en Filipenses 4:8. Nos habla acerca de concentrarnos. ¿En qué nos vamos a concentrar? Pues vamos a leer. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Te invito a que puedas pensar que estás en este momento en una cita muy especial con el Padre. Imagínate que estás delante de Él. Imagínate todo lo que tú le quieres decir, todo lo que Él ha hecho por ti, que Él es bueno, que Él es justo, Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Así es que abre tu corazón y te invito a que puedas glorificar su nombre con un corazón abierto y sincero, porque Él es bueno. Así es que concéntrate en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno y en lo que es admirable. Y estar en la presencia del Señor llena nuestro corazón de un gozo inexplicable. Levanta tus manos y di: Señor, gracias. Yo te glorifico y me concentro en tu presencia, porque es un honor poder levantar nuestras manos, el poder invocar tu nombre y el poder glorificarte. Gracias, Señor. Así es que ven en este momento, eres bienvenido y queremos disfrutar estar en esta cita especial contigo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es, cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es, cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es, cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable.
el buen Saúl hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Tú eres digno. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey.
cuán hermosos sus nombres, incomparables, cuán hermosos sus nombres, tu nombre, Cristo, cuán hermosos sus nombres, tu nombre, Cristo. Fuiste el verbo en el principio, uno con el Altísimo. En la creación su gloria oculta es revelada en Jesús. Cuán hermosos sus nombres, cuán hermosos sus nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermosos sus nombres, incomparables, cuán hermosos sus nombres, tu nombre, Cristo. No quisiste el cielo sin mí, así que el cielo vino a mí. Y un pecador que tú amaste, nada nos separará. Cuán hermosos sus nombres, cuán hermosos sus nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermosos sus nombres, incomparables, cuán hermosos sus nombres, tu nombre, Cristo. Cuán hermosos sus nombres, cuán hermosos sus nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermosos sus nombres, incomparables, cuán hermosos sus nombres, tu nombre, Cristo. Cuán hermosos sus nombres, tu nombre, Cristo. La muerte venciste, el velo rasgaste, callaste a la muerte y maldad. Los cielos proclaman alabanza y gloria al que a la muerte venció. Rival tú no tienes, nadie te iguala, ahora y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
Cuando nosotros podemos levantar nuestras manos y decir gracias Dios por todo lo que tú haces en mi vida, te glorifico y te exalto, Dios se agrada de lo que tú le estás diciendo porque Él está viendo tu corazón. Y con esa misma actitud de rendición, yo te pido que puedas abrir en tu Biblia en Deuteronomio 28:8 y puedas declarar conmigo esta promesa que Dios ha dado a tu vida. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Dios te está bendiciendo. Dios va a bendecir tu vida y abre las ventanas de los cielos. Recordemos que es nuestro proveedor. Así que lo que has dispuesto a dar en tu corazón, te pido que lo tomes y digas gracias Dios, porque bendices la obra de mis manos. Gracias Dios por todo lo bueno que tú has sido conmigo y porque tú eres mi proveedor. Gracias por tu misericordia y por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. En pantalla va a aparecer una declaración que podemos leer juntos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fe. Y dice así: al dar mi ofrenda hoy, me paro sobre las promesas de Dios y confieso que el Señor hará que sus bendiciones vengan sobre mí a través de las ventanas abiertas del cielo. Abro mi vida hoy a todas las bendiciones y recursos sobrenaturales. Señor, permíteme que sobreabunde tu bendición en mi vida. Dios quiere bendecirte y de la misma manera quiere bendecir nuestro espíritu, nuestra alma. Así es que escuchar su palabra, el escuchar sus promesas, el escuchar lo que Él tiene para nosotros, es para bendición. Te invito a que no te distraigas. Dile a la persona que está a tu lado: estoy emocionado o estoy emocionada por lo que voy a escuchar de parte de Dios. Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has confundido y has pensado que una persona es otra? Yo sé que esto pasa mucho con los niños pequeños. Yo sé que a mí me pasó cuando yo estaba chiquito, que un día yo estaba en la tienda con mi mamá y pues me distraje por ahí. Mi mamá se movió del lugar y yo empecé a agarrar la mano de otra señora que no era mi mamá. Y me acuerdo que mal sentí cuando miré para arriba y vi una carita que no era la de mi mamá y dije, ups, ahora sí, ya me equivoqué. Me dio así tristeza, creo que pánico, ¿no? Les da a los niños chiquitos cuando hacen ese tipo de cosas. Hubo otra ocasión en que tenía varios años que no había visto a mi hermana y yo estaba en un aeropuerto y empecé a mirar y dije, esa persona se parece mucho. ¿Esa es mi hermana? ¿Qué hace mi hermana aquí en este aeropuerto? No, pues no era mi hermana, simplemente era una persona que tenía el cabello un poquito como ella y pensé de momento que era ella. Pues hoy yo quiero hablar con ustedes acerca del Jesús que no reconoces. Es el título que he dado a este mensaje. El Jesús que no reconoces. Es posible no reconocer a una persona. Quizá te ha pasado también que alguien quizás se ha hecho algo drástico, se ha cambiado en cuanto a su cabello. Quizá tenía el cabello largo y ahora de repente tiene el cabello muy corto, o de repente aparece con bigote algún hombre, ¿verdad? Alguna mujer, bueno, también es posible, ¿verdad? Pero creo que no. Algún hombre que aparece de repente con bigote y tú lo conocías sin bigote y dices, ¿a quién es? Pues es que no lo reconociste, ¿verdad? Porque hubo algún cambio físico que impidió que tú reconocieras a esa persona. Pues hubo varias ocasiones en las Escrituras en las cuales Jesús se apareció a las personas, pero esas personas, aunque habían conocido anteriormente a Jesús, en ese momento no lo reconocían tan fácilmente. Esto sucedía especialmente después de la resurrección, porque en la resurrección hubo algún cambio en el cuerpo físico de Jesús. Seguramente tiene que ver con el hecho de que ya tenía un cuerpo glorificado y había ciertas cosas que eran distintas acerca de él, aunque era él mismo.
Pues hoy yo quiero hablar con ustedes sobre el Jesús que no reconoces, porque puede ser que Jesús haya aparecido en tu vida en muchas ocasiones, pero que no lo hayas reconocido. Y pues primero quiero darles 3 ejemplos de las escrituras de personajes que conocían, discípulos que conocían a Jesús muy bien, pero posteriormente no lo reconocían. Y después de eso quiero aplicar esto un poco también a nuestras propias vidas el día de hoy. Porque yo creo que Jesús quiere que lo reconozcamos, pero no siempre lo estamos reconociendo en nuestra vida diaria. Hay tantas ocasiones en las cuales Jesús está presente en nuestras vidas, Jesús está presente en nuestras circunstancias, Él está dispuesto a ayudarnos, a apoyarnos, a darnos paz, a darnos dirección, a utilizarnos como instrumentos para avanzar su reino, pero tantas veces es el Jesús que no reconoces, el que está ahí a tu lado. Entonces tenemos que ejercer nuestro discernimiento para llegar a reconocer a ese Jesús que a veces aparece en nuestra vida, pero de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Pues vamos a meternos a nuestro material entonces el día de hoy. Primero vamos a platicar sobre 3 de los discípulos que no reconocieron a Jesús tan fácilmente después de su resurrección. El primero de ellos es, de hecho, una mujer, es María Magdalena. Y voy a leer la historia de Juan, capítulo 20, versículos 11 hasta el 16, donde la Biblia cuenta lo siguiente. Dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero. Y le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Bueno, vemos en esta historia algunas cosas interesantes, pero primero quiero hacer la pregunta, ¿quién es María Magdalena? Porque entender quién es ella nos ayudará a entender un poco acerca de esta historia, la manera en que ella está ahí frente a la tumba llorando, cómo es que no reconoce al Señor y todo esto, ¿no? Entonces, primero, vamos a platicar un poco sobre quién fue María Magdalena. Fue una mujer de quien Jesús había expulsado 7 demonios. Imagínense, una mujer endemoniada en un principio, unos 3 años antes, posiblemente, quizá menos, en el ministerio de Jesús. Esta mujer se encontraba en una posición muy difícil espiritual y emocional y también físicamente al estar poseída por 7 demonios. Nos dice Marcos en el capítulo 16, versículo 9, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Al pensar en este hecho de que Jesús había expulsado estos demonios de María Magdalena, podemos entender que María fue una mujer que seguramente sufrió un daño psicológico, un daño emocional, un daño espiritual por traumas en su vida.
había sido una mujer traumada por algunas circunstancias, algunas situaciones. Muchas veces son las traumas psicológicas, el maltrato que abre a la persona a la posesión demoníaca. Y seguramente esto es lo que sucedió en el caso de María Magdalena. Algo sucedió en su vida y eso le causó tanta impresión, tanto daño psicológico que de alguna manera abrió puertas al enemigo y entraron entonces estos 7 demonios dentro de su vida, en contacto con su espíritu, que le hizo muchísimo daño también el hecho de tener pues 7 demonios en ella, ¿no? Entonces tenía una vida pasada llena de traumas. Es posible que haya venido de una familia rica. Podemos averiguar algunos asuntos en el ministerio de Jesús y su relación con María Magdalena que nos hace pensar que ella pudo haber sido de una familia pues de riquezas. En primer lugar, la palabra Magdalena pues tiene que ver con la ciudad de Magdala, que era una ciudad de pescadores, pero también esa palabra tiene que ver con la palabra castillo en el lenguaje original. Entonces, no se sabe, ¿verdad? Pero pudo haber vivido en una casa muy grande. Eso es lo que nos sugiere la idea de Magdalena también. Aunque, bueno, eso no es algo que podemos decir con toda seguridad. Lo que sí sabemos es que esta María era generosa con Jesús en cuanto a su ministerio terrenal. Ella seguía a Jesús, pero también servía a Jesús juntamente con algunas otras mujeres, utilizando sus propios recursos, sus propias riquezas. Voy a leer de Lucas 8, del 1 al 3, donde nos dice: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y las aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios: Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían de sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Entonces era una mujer que estaba comprometida económicamente con Jesús, con sus discípulos, con su ministerio. Seguía a Jesús de cerca, no era una persona que le seguía de lejos entre las multitudes, sino no estaba entre los 12 discípulos, pero sí estaba muy cerca de Jesús durante mucho de su tiempo en el ministerio. Ahora no se sabe con seguridad, pero también es posible que haya sido la misma María que derramó un perfume muy caro sobre Jesús, aunque bueno, no sabemos con toda seguridad porque había varias mujeres con el nombre de María, era un nombre muy común y varias de estas mujeres con el nombre de María estaban involucradas de alguna manera en el ministerio de Jesús en ciertos momentos. Pero tendría sentido si tomamos en cuenta el hecho de que esta mujer derramó un perfume de nardo puro muy caro que valía el salario de un año completo de una persona, de un trabajador. Entonces era un perfume sumamente caro y es posible que si María Magdalena haya venido de una familia de riquezas, que ella haya tenido esta posibilidad de poseer esta clase de perfume de nardo puro que valía tanto dinero. Entonces podemos entender que pues María tenía todo esto, tenía ciertas traumas y ahora hay una trauma más. Ella ha estado ahí viendo la crucifixión y se quedó ahí hasta que Jesús murió, hasta que los soldados lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la tumba en donde ya lo sepultaron, porque ella sabía exactamente dónde estaba esa tumba. Y pues algunos historiadores dicen que era medio enredado llegar hasta donde estaba esa tumba y ella llega juntamente con otra mujer por la madrugada
al día siguiente, el día siguiente, domingo, cuando va para ungir el cuerpo de Jesús. Y eso es cuando ella descubre que Jesús ha resucitado y todo. Pero imagínate, llega a esta tumba, encuentra que está vacía, le habla un ángel primero, no sabe ni qué está pasando, está llorando, llena de emociones en ese jardín. Jesús mismo habla con ella, pero no lo reconoce. ¿Cuál fue su reacción entonces cuando ella vio a Jesús resucitado? Pues primero no lo reconoce. Esto es algo común entre los discípulos. Por alguna razón no lo reconocían, quizá porque tenía un cuerpo un tanto diferente, como yo dije en un inicio, un cuerpo glorificado. Jesús le dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero, y es entonces que ella le dice: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María no reconoció la forma de Jesús, pero lo que también es interesante es que no reconoció su voz. Ella no estaba viendo claramente en ese momento porque estaba llorando. Ya sabes, cuando uno está llorando, no ve con toda claridad, con tanta lágrima en los ojos. Ya uno ve un poco borroso, ¿no? Agregamos a eso el hecho de que es todavía temprano por la mañana, puede haber neblina, puede estar entre que está medio oscuro, amaneciendo apenas. Bueno, quizá podríamos decir que no pudo ver claramente a Jesús, esa es una explicación, pero luego no pudo discernir que era su voz. Eso sí es interesante porque ella había escuchado los discursos de Jesús, sus enseñanzas, había platicado personalmente con él en varias ocasiones, pero en este momento no reconoce su voz. Es posible que su voz haya cambiado un poco por causa de la crucifixión, su muerte y ahora su resurrección, y el hecho de que tenga un cuerpo glorificado. Eso también pudo haber variado bastante su voz, cambiado bastante su voz, pero lo reconoce en un momento dado, y creo que esto es clave para nosotros. Cuando reconoce a Jesús, en el momento en que Jesús habla su nombre, María, dijo Jesús, ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que significa maestro. Lo reconoció en el momento en que Jesús habló su nombre. Creo que todos de nosotros, cuando estamos aún entre una multitud de personas, cuando alguien dice nuestro nombre, volteamos a ver, ¿no? A mí me ha pasado, yo tengo un nombre común, María tenía también un nombre común, y cuando alguien dice mi nombre, luego yo volteo, aunque quizás no estén hablando conmigo, ¿verdad? No sé si te ha pasado, pero a lo mejor están hablando con alguien más con el mismo nombre que el tuyo y tú volteas como que, ¿quién me habla? Entonces María en este momento escucha su nombre y cuando escucha su nombre se voltea, se da cuenta, es Jesús, es el Señor. Y de inmediato ella lo quiso abrazar. Bueno, vamos con el segundo ejemplo que les quiero dar de personas que no reconocieron a Jesús después de su resurrección. Son los discípulos que están en el camino a Emaús. En Lucas 24, versículo 13 dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran.
No eran de los 12 discípulos, estos discípulos eran otros, otra vez como el caso de María Magdalena. Ella fue una discípula de Jesús, pero no era de los 12. Estos discípulos tampoco son de los 12, pero también habían seguido a Jesús de cerca. Y pues les afectó personalmente la muerte de Jesús. Podemos darnos cuenta de esto por el hecho de que estaban tristes y estaban platicando de la gran decepción que sentían por el hecho de que Jesús se había muerto. Estaban pensando que Él iba a ser el Salvador, que Él iba a liberar a Israel de sus enemigos, y ahora sus esperanzas se han venido abajo. No sabían qué hacer en estos momentos, estaban tristes. Entonces les afectó personalmente. Otra vez podría yo decir, ¿por qué no reconocían a Jesús? Podemos hacernos esa pregunta. En la versión, la Nueva Traducción Viviente, nos dice que Dios impidió que lo reconocieran. Bueno, esa es una explicación fácil, ¿no? Que Dios cerró sus ojos. La Reina Valera nos dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Posiblemente era algo natural que Dios permitió en ese momento. Posiblemente era algo sobrenatural que Dios puso como que algo sobre sus ojos para que no lo pudieran reconocer de inmediato. Quizá había algo diferente acerca de su apariencia, como yo había mencionado, o acerca de su voz, que era un poco diferente que antes. Quizá fue su cuerpo glorificado que impidió que ellos lo reconocieran. Pero en un momento dado, más adelante, cuando ya llegan a su destino, reconocen a Jesús. ¿Y qué es en esta ocasión lo que hace que estos discípulos reconozcan que es Jesús hablando con ellos? Bueno, vamos a leer versículos 30 y 31 de este mismo capítulo. Nos dice, al sentarse a comer, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando se hablaban en el camino, nos hablaba, en el camino y nos explicaba las Escrituras? Yo veo que hay dos cosas que hacen que estos discípulos reconozcan a Jesús. Primero, el hecho de cómo Él tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Es un acto que Jesús había hecho con sus discípulos en muchas diferentes ocasiones. Tenía la costumbre de comer con ellos con mucha frecuencia. Y en esta ocasión Él está hablando con ellos, no saben qué es Él, pero cuando Él ora por los alimentos y parte el pan, lo reconocen. Y luego la otra cosa, que ahora que ya lo están reconociendo, la otra cosa que sucede en sus corazones es que dicen, con razón ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras. La forma en que Él hablaba de las Escrituras les hizo también reconocerlo. Yo creo que hay dos cosas aquí también para nosotros que debemos de tomar en cuenta, ¿no? El hecho de que cuando Jesús parte el pan, cuando nosotros celebramos la mesa del Señor, debemos de reconocer a Jesús. Cuando nosotros oramos aún por los alimentos, podemos reconocer que Jesús está en medio de nosotros. Y lo segundo, cuando Jesús nos explica las Escrituras, cuando estamos escuchando la enseñanza o la predicación de las Escrituras, podemos discernir si Jesús está en esa enseñanza o en esa predicación o no. ¿Por qué? Por la manera en que se reparte el pan o se rompe el pan, la manera en que Él explica las Escrituras a nuestros corazones. Luego tengo un tercer ejemplo
de una ocasión en que ahora son 7 de los 12 discípulos, no reconocen a Jesús cuando aparece delante de ellos después de la resurrección. Voy a leer esta vez de Juan 21:3 en adelante. Dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Quiero pensar un poco en el estado de ánimo de estos 7 discípulos. En primer lugar, nos tenemos que dar cuenta de que Jesús había sido crucificado. Esto ya pasó después de la muerte de Jesús. Ya pues había muerto, ellos estaban atemorizados, confundidos, con miedo de que ellos fueran los próximos en ser arrestados por las autoridades porque habían andado muy cerca de Jesús. También ya habían visto a Jesús después de su resurrección por lo menos un par de veces hasta el momento, estando en un cuarto con la puerta cerrada. Acuérdense cómo ellos están escondidos en este cuarto. Jesús aparece de repente en medio de ellos y dice, paz a ustedes. Yo creo que sí necesitaban tener paz en ese momento, porque si estás en un cuarto cerrado con la cerradura bien puesta y de repente alguien entra y tú estás ahí con temor, pues por supuesto que necesitas esa paz, ¿no? Y es Jesús que entra y les da paz en ese momento. Quizá había dudas en sus corazones sobre sus futuros, porque habían dejado todo para seguir a Jesús y ahora Jesús ya había sido crucificado. No tenían una seguridad de lo que iban a hacer en la vida después de este momento. Acuérdense, todos los que eran pescadores habían dejado atrás sus negocios, habían dejado atrás su equipo de pescar y se dedicaron por todo este tiempo, estos 3 años y medio, se dedicaron a seguir a Jesús. No tenían ya algo tan fácil a que recurrir para ganarse la vida. Acuérdense que no habían sido comisionados todavía. Esto es antes de la gran comisión. Entonces no tenían la seguridad de que si habían sido llamados a un ministerio o no, qué es lo que iba a suceder en los próximos días. Yo estoy seguro de que pues ellos pensaban que todo se había acabado, porque pues Jesús era su líder. Ahora ya no hay líder, ya no hay ministerio, ya no hay futuro, ¿no? Como que, ¿ahora qué hacemos, no? Es posible que necesitaban dinero, porque durante todo el tiempo en que andaban con Jesús, Jesús proveía para sus necesidades. Vimos que había un grupo de personas que sostenían económicamente el ministerio de Jesús juntamente con sus discípulos. Ellos no tenían que preocuparse por salir a trabajar, como Mateo, el cobrador de impuestos, ya dejó su puesto, dejó a lo que él se había dedicado por toda la vida hasta ese momento. Los pescadores habían dejado sus negocios, todo por seguir a Jesús, y Jesús había suplido sus necesidades. Y ahora que Jesús no estaba, ¿cómo iban a comer? Entonces, pues dice Pedro, voy a pescar. Él regresó a lo que él sabía hacer.
Y es posible que algunos de ellos, aún después de la resurrección, estaban pensando volver a su vida de antes, volver a lo que se dedicaban antes para poder sostenerse económicamente. Habían estado toda la noche sin encontrar nada. ¿Cuándo es el momento de pescar? Pues de noche, ¿verdad? Es cuando los peces están más activos, cuando los peces pues más fácilmente pueden ser agarrados en la noche. Y ahora que ya es día, están ya dándose por vencidos, dicen, no, pues no pescamos nada. Esta noche no nos fue bien. No conseguimos billete, ¿verdad? Ya se acabó el tiempo aquí, no tenemos nada, no hemos logrado lo que necesitamos nosotros lograr. Así que ellos estaban con la duda, ¿qué hacemos? Y Jesús les había hecho pescadores de hombres y ahora están volviendo a ser pescadores de peces naturales. Ahí también hay un problema, ¿no? Ellos en un inicio habían dejado todo atrás y ahora habían vuelto atrás de alguna manera a su negocio de antes, a su estilo de vida de antes. Todo esto está sucediendo mientras Jesús aparece a la orilla del lago y los discípulos estaban pescando, quizá porque necesitaban dinero para comer en esos próximos días. Y Jesús les hace la pregunta, ¿ustedes han pescado algo? En la versión Reina Valera les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos están buscando algo de comer, precisamente, ¿no? Y Jesús les hace la pregunta, ¿ustedes ya tienen algo de comer? Como si Él hubiera querido algo de comer de ellos. ¿Por qué no reconocen a Jesús? Pues Jesús está a la orilla, les está hablando, les está haciendo esta pregunta y ellos contestan que no hay nada de comer. Y luego Jesús les dice, si echan la red a la derecha, van a encontrar peces. Y lo hacen así como Él les había instruido. Parece que esta vez no pusieron pretextos, pero a la vez no conocían que era Jesús quien les estaba hablando. ¿Por qué no reconocían a Jesús? Posiblemente por la distancia a la orilla, aunque no era mucha distancia, pero pues sí era algo, quizá no lo podían ver claramente, posiblemente porque era temprano en la mañana otra vez. Es muy probable que hubo un poco de neblina ahí a la orilla del lago a esa hora. Quizá el sonido de las olas pegando la orilla del mar, que podemos ver, que podían entender qué es lo que Jesús les hablaba, porque podían hablar con Él y contestarle, escuchar sus instrucciones, pero otra vez no reconocían su voz. Curioso, ¿no? En todos estos casos, no reconocen a Jesús, no solamente por su aspecto físico, sino también por su voz. Y pues podríamos decir que todo esto también tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que Él tenía un cuerpo glorificado. Ahora, ¿cómo es que reconocen a Jesús en este caso? Pues Jesús les da instrucciones de echar las redes a la derecha de la barca. Juan 21:6 dice, entonces Él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán peces. Así con toda seguridad, este hombre que está a la orilla les dice, si hacen esto, si lo hacen de esta manera, van a pescar algo. Y esto se parece mucho a una experiencia anterior que los discípulos habían tenido con Jesús. Fue una ocasión al principio de su ministerio, cuando Pedro, Juan, Jacobo primero lo estaban conociendo. Jesús estaba ya dentro de la barca en esta ocasión, predicando a la gente a la orilla del mar, la multitud que estaba ahí reunida. Y nos dice Lucas 5:5, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche, no hemos pescado nada. Y Jesús les había dicho, echen la red aquí. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y
esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Entonces, estos mismos discípulos ya habían tenido una experiencia anterior cuando Jesús les había dado instrucciones acerca de cómo pescar, dónde pescar. Era de día también, no de noche. Y a la palabra de Jesús ellos obedecen y levantan una gran cosecha o una gran pesca en ese momento. Entonces, pues sucede otra vez. Eso pudo haber tenido mucho que ver con el hecho de que de repente lo reconocen. Y Juan es el primero que reconoce a Jesús. Nos dice el versículo 7 de Juan 21. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Entonces es el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Juan siempre se refiere a sí mismo de esta forma dentro de su libro, el Evangelio según Juan. Y le dice a Pedro: es el Señor. Qué curioso que en la primera pesca milagrosa era Pedro quien estaba ahí al lado de Jesús poniendo pretextos. Es que pescamos toda la noche y no hubo nada. En esta ocasión él simplemente obedece, pero todavía no reconoce que es Jesús. Y es Juan el que ha estado cerca de Jesús. De hecho, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús era un hijito realmente, un niño, el más joven probablemente de los discípulos, un jovencito a quien Jesús tomó y abrazaba, le daba esa afección que él necesitaba en ese momento de su vida. Y es Juan, el más joven, que reconoce que es Jesús y le dice a Pedro: es el Señor. Y luego la reacción de Pedro, me encanta la reacción de Pedro. ¿Qué vas a hacer si te vas a tirar al agua para nadar? Vas a quitarte por lo menos la chamarra, ¿no? Y en esta ocasión, ¿qué hace Pedro? Se pone la túnica, se pone la chamarra, se tapa más y luego se echa al agua para nadar a la orilla. Muy curioso, ¿no? Hace las cosas al revés. Yo creo que de alguna manera, si no mal entiendo, a lo mejor había alguna costumbre que no entiendo yo, pero yo creo que se emocionó tanto que hizo las cosas al revés. ¿Y para qué se echaría al agua, verdad? Porque si podía estar ahí dentro de la barca seco con los discípulos y llegaría a la orilla bien. Pero se emociona tanto, ya saben cómo es Pedro, ¿no? Tanta emoción de momento que se tira al agua y se va nadando a la orilla a toda velocidad para encontrarse con Jesús ahí. Ahora, yo haría la pregunta: ¿reconocemos nosotros a Jesús? Porque recuerden que yo he puesto como título de lo que estamos viendo el día de hoy, el Jesús que no reconoces. ¿Tú y yo reconoceríamos a Jesús el día de hoy? ¿Lo estamos reconociendo en nuestra vida diaria el día de hoy? Su presencia se manifiesta de varias maneras y en varias circunstancias. Se manifiesta en la iglesia. Yo creo que eso es lo más común, ¿no? De hecho, llegamos a como que encajonar a Dios, encajonar a Jesús dentro del contexto de la iglesia. Y ahí es donde estamos esperando encontrar a Jesús, en la iglesia, en la religión tradicional. Esperamos encontrarnos con Jesús dentro de quizá una catedral o donde está un sacerdote o donde está el Papa, ¿no? Nosotros dentro de la iglesia evangélica pensamos que vamos a encontrar a Jesús dentro de la alabanza o dentro del tiempo de la predicación en la iglesia. Queremos encajonar a Jesús en la iglesia. Y Jesús ciertamente se puede encontrar en la iglesia. En los tiempos en que Él anduvo sobre la tierra, los hombres lo encontraban en la sinagoga en muchas ocasiones, que sería algo parecido a lo que sería la iglesia local el día de hoy, pero dentro del judaísmo. Pero Jesús también se manifiesta en nuestros hogares. Jesús también se manifiesta en la calle. Jesús también se manifiesta en nuestro lugar de trabajo o en nuestra escuela. Jesús se manifiesta en circunstancias difíciles.
Jesús se manifiesta dentro de un hospital. Jesús se manifiesta cuando no hay dinero. Jesús se manifiesta cuando estás peleado con tu esposa. Jesús se manifiesta cuando estás en un punto de tu vida en que ya no sabes qué hacer próximamente. Pero su manifestación no es siempre igual. Puede manifestarse a través de una atmósfera de paz, de amor, de plenitud. Se puede manifestar en una atmósfera de alabanza y adoración. Se puede manifestar en un sueño, en una visión. Se puede manifestar en tu mente, en tu corazón. O se puede manifestar dentro de una reunión virtual como la que tú estás viendo el día de hoy. Tenemos que siempre preguntarnos cuando hay alguna manifestación de algo. ¿Este es el mismo Espíritu que yo conozco? Porque los que conocemos a Jesús, como esos discípulos, lo hemos reconocido en muchas diferentes circunstancias, pero aún así, estos discípulos no lo reconocían. Puede ser que Jesús también se quiere manifestar en tu vida el día de hoy, pero no lo estás recibiendo porque no lo estás reconociendo. Pregúntate por un momento, ¿lo que yo estoy experimentando es el mismo Espíritu Santo que yo he conocido en otros momentos de mi vida? ¿Es el mismo Jesús que yo he conocido en otros momentos de mi vida pasada? Ahora, ¿cuáles son algunos de los factores que influyen en nosotros para no reconocer a Jesús? Pues primero yo diría costumbres, tradiciones, el trasfondo religioso que nosotros tenemos. Acuérdense que muchos de los sacerdotes, los escribas, los fariseos no creían en Jesús porque no lo reconocieron como el Hijo de Dios, porque no encajonaba dentro de su forma de pensar, su sistema religioso, porque Jesús no era suficientemente como ellos querían que fuera. Podemos pensar en prejuicios religiosos. Yo a veces me he preguntado, si Jesús viniera el día de hoy y se manifestara con una chamarra de piel, casco de motociclista, ¿lo reconocería yo? Siempre lo vemos en las películas y los dibujos y los cuadros, como un hombre con el cabello largo, a veces medio rubio, ¿verdad? Pero ¿es Jesús realmente así? ¿Y cómo se manifestaría a nosotros el día de hoy? Nuestras expectativas a veces no nos permiten reconocer a Jesús y por eso llega a ser el Jesús que no reconoces, porque tus expectativas son otras. Si no estamos esperando que se nos manifieste, es posible que no lo reconozcamos cuando se nos presenta. O quizá estamos esperando que venga de cierta manera y Él viene de otra manera. Esto fue el caso de María Magdalena. Ella no estaba esperando ver a Jesús en esos momentos, estaba esperando ver un cuerpo de un muerto en una tumba. Pero Jesús le habla por nombre. Fue el caso de los discípulos en el camino a Emaús. Ellos estaban decepcionados y tristes porque su esperanza había perecido. Su esperanza desapareció, murió. Y estaban hablando con Él y no lo reconocían. Puede ser también nuestro caso. Jesús se manifiesta ahora de una manera espiritual, una manera diferente que a la que estamos tan acostumbrados cuando hablamos con personas. Muchos estaban esperando en el tiempo de Jesús
a un Salvador que salvara a los judíos del Imperio Romano. Pero Jesús vino no como un líder político, sino como un líder espiritual. Y después de la resurrección, los discípulos no reconocían a Jesús en parte porque Jesús tenía un cuerpo glorificado y no sabían cómo era eso. Hasta el día de hoy ni sabemos, ¿verdad? Sabemos que pasaba a través de los muros, aparecía en un lugar y desaparecía, y así de repente fue trasladado de lugar en lugar. Jesús estaba en su cuerpo glorificado. Yo creo que eso nos da esperanza acerca de lo que podemos nosotros también tener cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado. Una vez que Jesús regrese, una vez que estemos en la presencia de Dios, que podamos pasar de un lugar a otro, no vamos a tener la necesidad quizá de aviones y trenes y el micro y todo eso, ¿no? Porque Jesús nada más estaba en un lugar y de repente ya no estaba. Fue trasladado. Jesús hoy quiere manifestarse a nosotros, pero de una manera espiritual, de una forma diferente a la que quizá estemos acostumbrados. Primera de Corintios 2:14 dice, pero los que son espirituales no pueden recibir, los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces necesitamos una mentalidad espiritual. Si quieres reconocer a Jesús el día de hoy, necesitas tener un discernimiento espiritual, no meramente natural, sino espiritual. ¿Qué podemos hacer para reconocer a Jesús y su presencia cuando se nos acerca? ¿Sabes qué? Jesús quiere acercarse a ti con su presencia el día de hoy. Pero ¿qué puedes hacer para discernir esa presencia, reconocer a Jesús, para que no sea el Jesús que no reconoces? Yo diría que en primer lugar podemos buscarle activamente. Cuando le buscamos, lo vamos a encontrar. Segundo, debemos de desarrollar una sensibilidad a su voz. Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz y le siguen, pero es algo que se desarrolla a través de la vida cristiana. Tercero, podemos anhelarle. Hambre por la presencia de Jesús atrae la presencia de Jesús. Cuarto, debemos de recordar nuestras experiencias pasadas con Jesús, como Pedro ahí en la barca. De repente se acuerda de la primera pesca milagrosa y se da cuenta, esta es la presencia de Jesús conmigo. Quinto, debemos de esperar que Él nos llame por nombre. Acuérdense de María Magdalena. No lo reconocían hasta el momento en Jesús. Dice María, le llama por nombre. Jesús también te quiere llamar por nombre. Y cuando tú escuchas tu nombre, vas a reconocer que es la presencia de Jesús contigo. En conclusión, el día de hoy, no perdamos la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Él desea manifestarse a nosotros. ¿Lo reconoceremos? ¿O será el Jesús que no reconoces? Vamos a tomar un momento para orar al concluir nuestro tiempo. Yo voy a invitarte a que simplemente tú le digas a Jesús, Jesús, yo quiero tu presencia. Yo necesito de tu presencia ahora. No quiero que seas el Jesús que no reconozco. Yo quiero reconocer, discernir tu presencia hoy, aquí, ahora, en mí. Dile, te invito, Jesús.
Yo te bendigo, te glorifico. Glorifica a Jesús por un momento. Adórale. Dile, yo te invito, Jesús, tú glorioso Rey. El que me ama, el que me redime, el que es digno por los siglos de los siglos. A ti te glorifico. Yo creo que Jesús se está manifestando a ti ahora mismo. ¿Puedes escucharle? ¿Puedes escuchar cómo Él te llama por nombre? Escucha un momento lo que Jesús te dice. Él no es el Jesús que no reconoces. Lo estás reconociendo hoy. Recibimos de ti, Jesús. Recibimos la manifestación de tu presencia, la manifestación de tus milagros, así como Pedro y Juan y los demás discípulos en ese día, en la pesca milagrosa. Recibimos ese consuelo como María Magdalena cuando escuchó su voz y abrazó a Jesús. Recibimos esa revelación como los discípulos en el camino a Emaús, que cuando Jesús partió el pan, lo reconocieron y ardía su corazón mientras Él les explicaba las Escrituras. Discernimos a Jesús hoy. Reconocemos la presencia, esa presencia gloriosa de Jesús ahora mismo. Gracias, Jesús, porque tú eres el Jesús que nosotros reconocemos el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Pues bendecimos tu vida el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que muchos han estado físicamente el día de hoy en nuestra reunión presencial, pero si no, pues también aquí en línea es una bendición poder contar contigo. La verdad, agradezco mucho el hecho de que te conectes con nosotros cada domingo o cada vez que te conectas, y pues queremos pues simplemente decirte que Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. Jesús te ama. Él quiere redimirte, quiere regenerarte, quiere llegar a ser esa presencia gloriosa de Jesús que tú conoces. Él quiere ser Señor de tu vida y Él quiere derramar sobre ti su paz, su presencia. Yo te bendigo hoy con la paz, con la presencia del Señor Jesús, y que tú puedas reconocerle todos los días en esta semana. Dios te bendiga. Ha sido un gusto estar contigo. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es, cuán hermoso su nombre. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es. Cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo.
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, en el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es, cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, en el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es, cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar. Quedaste